Muy bien, hemos visto hasta aquí 2 de los 4 pactos de Dios que determinan los eventos del futuro, porque Jehová juró y tiene que cumplir, su palabra es fiel, Jehová juró, prometió y ha de cumplir. Entonces Él comprometió su palabra y a su tiempo la ha de cumplir, y los acontecimientos profetizados para el futuro dependen de sus promesas. En principio, hechas a Abraham, el primer pacto abrahámico. El segundo pacto, vimos, el pacto deuteronómico. Y en esta hora vamos a ver el pacto davídico. Ustedes pueden tomar allí sus apuntes, vamos a hacer un poquito de avance en la historia y vamos a llegar hasta el tiempo de David. Y es notable, Dios se agrada del corazón de David y va a hacer grandes promesas a David también, lo que se llama el pacto davídico. Vamos a leer allí la introducción en el apunte, en la hoja 11.c, pacto davídico. Los israelitas entraron a la tierra prometida. ¿Continuamos la historia? Moisés murió, Dios lo sepultó allá en las montañas de Moab. El pueblo de Israel entra a la tierra prometida, allí cruzando el Jordán y enfrentando a Jericó bajo el liderazgo y mandato de Josué. Bueno, con el correr de los años vinieron los jueces sobre Israel, de los cuales el último fue ¿cuál? Samuel fue el último juez. Pero fue en esos días que ellos desearon tener rey, como las demás naciones, y tuvieron a Saúl por 40 años, pero Saúl no siguió fielmente a Jehová, fracasó. Y Dios levantó por rey a un muchachito pequeñito, David. ¿Recuerdan? Pastorcito de ovejas. Y Dios se agradó de David. Y un día envió a su profeta Natán para prometerle enormes bendiciones. Eso lo leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Entonces, al conjunto de esas grandes promesas le llamamos pacto davídico y realmente tienen una trascendencia enorme hacia el futuro todavía, porque apuntan a que un hijo de David se sentará sobre el trono de David y reinará para siempre, confirmando el antiguo reino de David para siempre. ¿Qué les parece? Tomen sus Biblias, vamos a buscar el segundo libro de Samuel y justo antes de comenzar a leer, vamos a orar a Dios. Estoy allí buscando segundo libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a orar a Dios pidiendo su bendición. Dios y Padre, te damos gracias por esta noche, por este tiempo. Gracias porque podemos estudiar tu palabra y te pedimos una vez más que nos ilumines, nos hables, aún por la lectura directa de párrafos, como hemos leído considerando el pacto abrahámico, el pacto deuteronómico, entendiendo con sencillez el sentido de tus promesas aquí en este pacto davídico y la trascendencia de estas enormes bendiciones que tú le prometes a David, que tú les has prometido a David y a la descendencia de David y al pueblo de Israel. Ilumínanos ahora, Señor, por favor, te lo pedimos y te lo agradecemos muchísimo. Orando en el nombre de Cristo. Amén. Aconteció que David ya era un gran rey, vivía en una casa de cedro, todo lindo como los reyes, y de pronto él se da cuenta, pero Jehová todavía mora entre cortinas. Yo vivo en un caserón y Dios mora entre cortinas. Voy a hacer una casa para Dios. Esa fue su buena iniciativa. Lo leemos allí, capítulo 7, segundo libro de Samuel, capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán:
mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán le dijo al rey, bueno, un poco apresuradamente, el profeta, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Ciertamente Jehová estaba con él y lo que él se proponía era algo bueno. Bueno, versículo 4, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, el profeta, diciendo, ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo, les llamo la atención en esto, fíjense, Dios le va a hacer reflexionar a David y le va a dar una serie de promesas, se destaca el yo de Dios. David, vos tenés buenas intenciones y querés hacer algo para mí, pero para un poquito. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, yo te puse por rey y yo te voy a prometer grandes cosas, yo voy a hacer de tu descendencia, etcétera, etcétera. Fíjense, y yo voy a poner énfasis allí en la lectura. Versículo 8, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Evidentemente este es Salomón, ¿no? Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Miren el para siempre. Esto ya empieza a trascender hacia el futuro. Versículo 14. Yo le seré a él por padre y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, y ciertamente hicieron mal los descendientes de David, yo les castigaré con vara de hombres, disciplina, y con azotes de hombres, disciplina. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa, tu reino, para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿cómo dice? Eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló el profeta Natán a David. Hermanos, esto es algo sorprendente. Dios le promete a David que ha de guardar su casa, su trono y su reino para siempre, para siempre. Esto es algo maravilloso. David se conmueve, y ustedes tienen en sus Biblias allí, él hace una oración desde versículo 18 al 29, una oración de gratitud y de adoración a Dios. Porque Dios le ha prometido todo eso y lo hará con su casa en el futuro. Es algo extraordinario. Fíjense la estructura del pacto. Dios le promete básicamente casa, trono y reino estable para siempre. Casa, ¿qué significa? Bueno, Dios le está prometiendo guardar su linaje físico. Es decir, iba a venir toda una descendencia, bueno, y dicho, me adelanto un poquito, pero iba a venir alguien digno del linaje de David, un hijo de David que iba a perpetuar todas estas promesas. ¿Entienden? Dios prometió guardar su linaje físico, el hijo de David. Trono, Dios prometió cuidar al descendiente y su dignidad soberana con su derecho a reinar en Jerusalén. Y reino, Dios prometió conservar la esfera de dominio terrenal del rey. Grandes promesas.
La esencia de este pacto, hoja 12. El pacto en realidad es incondicional. Dios se lo promete a David y dice, yo haré, yo haré, yo haré, y será perpetuo. La única salvedad que hace es que si tus hijos entran en desobediencia, yo los castigaré con vara. Y ciertamente fue necesario varias veces. Hasta llegó el punto Dios de cortar y decir hasta aquí. Y los envió a todos a Babilonia. Vamos a ver eso. La esencia del pacto es básicamente incondicional. Es interesante observar, como les decía recién en los versículos que consideramos, cómo sobresale el yo de Dios, prometiendo hacer cosas para David. Solo surge una cláusula que condiciona la continuidad del reino. Y esa cláusula es la obediencia de los hijos de David, la obediencia de sus descendientes, de los reyes de su dinastía, de su linaje. ¿Estamos? El pacto es eterno porque dice en versículo 16, para siempre, y también dice eternamente. David comprendió muy bien, hermanos, eso. Hace esta hermosa oración de gratitud. Ahora bien, desde aquí en adelante, el pacto con David, las promesas a David, toman un énfasis a través de todas las escrituras, hermanos, por los profetas y los salmos, y tienen que ver con todo el futuro de Israel y aún hoy con el futuro de la nación de Israel y el establecimiento de un reino y un rey de su linaje. Fíjense si tiene importancia. Vamos a leer esto del énfasis. No fueron promesas livianas, sino que con base en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, el pacto tomó un énfasis asombroso a través de los años y los libros de la Biblia. Dios prometió, a Dios debemos creerle, Dios cumplirá. Así David le creyó a Dios y elevó esa conmovedora oración de agradecimiento y adoración a Dios que les decía leer en casa, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 18 al 29. Ver en especial, dice el apunte, versículo 19, dice en el 19, aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo, ¿en qué? ¿O respecto a qué? En lo porvenir. David se daba cuenta que Dios le estaba prometiendo un reino hacia lo porvenir, hacia lo eterno. Versículo 25, en el mismo capítulo, Ahora pues, dice David, Jehová Dios confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, su casa, y haz conforme a lo que has dicho, para siempre. ¿Se dan cuenta que él se dio cuenta? Le tomó las palabras a Jehová en manera literal, se las creyó en forma real, concreta. Y versículo 26 dice, que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Dios le prometió a David, mira, si tus hijos fallan, yo los castigaré con vara, pero no voy a desechar tu linaje como corté el linaje de Saúl, lo quité. ¿Se dan cuenta? Dios promete guardar la casa de David, el linaje, establecer el trono de David y su reino para siempre. Bueno, desde ahí les dije hay un énfasis por los libros de la Biblia y a través de los siglos. Nos podemos meter en los profetas y nos podemos meter en los salmos que él escribió. Miren, a partir del Salmo 2, David menciona al rey de ese reino establecido en Sión, o que Dios lo establecerá en Sión. Vamos al libro de Salmos, hermano, por un momento. Salmo 2. Dice allí, ¿por qué se amotinan los pueblos y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo, dice, he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte.
Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. Un salmo profético extraordinario, ese es el 2. Jehová pondrá su rey sobre Sión, Jerusalén, y ese será hijo de David, y será hijo también de Dios, porque dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Allí comienza toda una línea de revelación impresionante, hermano. Fíjense por un momento Salmo 72. Les digo, podríamos citar varios más, el tiempo es breve. Salmo 72. Este salmo está dirigido para Salomón y habla del reino. En los últimos días de su vida, allí va escribiendo David. Y miren, podríamos leer varios textos y varios salmos. Por ejemplo, fíjense, dice en sus Biblias, ¿no? Salmo para Salomón: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey, él juzgará a tu pueblo con justicia. Por ejemplo, versículo 17, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado, etcétera, etcétera. El reino de David prometido. Salmo 89, hermanos, Salmo 89, está en el apunte allí citado, versículo 3 en adelante. Miren lo que dice, textualmente, de manera sencilla y directa. Salmo 89, 3. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia, edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Se da cuenta? Versículo 20 en este salmo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estará con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar, sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, para siempre le conservaré mi misericordia. Mi pacto, como dice, será firme con él, pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Y allí viene la aclaración que ya Dios se la hizo al principio. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduviesen en mis juicios, y lamentablemente algunos reyes hicieron eso, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad. Miren esto, es el pacto. No mentiré a David, y su descendencia será para siempre su trono como el sol delante de mí. Hermanos, está confirmado aquí claramente el pacto. Lo entendieron muy bien y lo entendió muy bien este salmista. Juró Jehová y ha de cumplir. Las promesas serán firmes. ¿Saben una cosa? En los últimos días de David, cuando él estaba muriendo, recordaba esto. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Espero que no se aburran o desanimen con la lectura de estos textos. Sé que no son eventos o profecías del futuro, pero son las bases y las promesas del pasado que condicionan los eventos del futuro, hermanos. ¿Saben que estudiando bien esto, los pactos del pasado, y siguiendo la línea de cómo Dios profetiza y promete y cumple, vamos a enfocar bien el futuro? Y la hermenéutica de nuestra interpretación va a darnos lugar así para armar todo este rompecabezas que es el plan de Dios. ¿Se acuerdan Isaías 44?
que dice, yo anuncio el porvenir, dice Dios, y lo pongo en orden delante de mí. ¿Se acuerdan? Bueno, eso tenemos que hacer desde el Génesis en adelante. Les decía, los últimos días de David, él recordaba las promesas que Dios le había dado. Capítulo 23, segundo libro de Samuel. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Miren lo que dijo. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Claro, él escribió varios salmos, inspirados por el Espíritu Santo. Su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Y qué le dijo? Fíjense lo que le dijo. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será magnífico. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, confiaba en Dios, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Correcto, perfecta la evaluación y el sentir de David. Dios se lo había prometido y él había entendido de que un descendiente de su linaje iba a reinar para siempre. Lo deja entrever allí. Un justo, Jehová me ha dicho, dice, la roca de Israel me habló. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como el amanecer de hermoso, como el resplandor del sol en la mañana sin nubes, como lluvia fresca para brotar la hierba. Será algo hermoso. Ese justo sería de su linaje para establecer su reino, su trono, su casa, para siempre, reinando en Jerusalén. Bueno, miren, hermanos, a partir de el segundo libro de Samuel, o sea, la vida de David y las promesas de Dios a David, y a partir de Salmo 2, Salmo 89, etcétera, casi todos los profetas hacen mención de este reino y de las promesas fieles de Dios a David. Casi todos. Leemos en el apunte. Posteriormente, casi todos los profetas hicieron predicciones basadas en las promesas del pacto davídico. Vamos a ver algunas. Vamos a Isaías 9. Este texto se lo cité en otra clase, un poco de memoria. Isaías 9, ¿se acuerdan? 9:6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, y esto es futuro, lo dilatado, es decir, en tiempo, lo prolongado en tiempo, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono ¿de quién? En los días de Isaías, hacía unos 300 años que David había muerto. Ubiquémonos también en el tiempo para interpretar los textos. Dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y en juicio, desde ahora y para siempre, es decir, desde cuando comience a reinar y para siempre. Y dice Isaías, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Ven? A partir de las promesas hechas a David, los profetas fueron agregando y agregando y agregando profecías. Jeremías 23 leímos que aquel justo será llamado Jehová justicia nuestra. Podríamos leer otros textos más también. Pero vamos a leer, dando vuelta a la hoja en el apunte, en cuanto al enfoque escatológico de este pacto. Hermanos, el pacto davídico es un molde perfectamente enmarcado por las promesas de Dios, del cual debe tomar forma la escatología bíblica. Miren, los israelitas todavía no poseen ese reino, ni tampoco tienen rey en la actualidad. ¿Se dieron cuenta, no? Bueno, en realidad, desde el último rey, cuando Nabucodonosor vino para destruir Jerusalén y los llevó cautivos a todos, desde entonces ellos no volvieron a tener rey.
Entonces comenzó lo que se llama, y el Señor llamó, el tiempo de los gentiles. ¿Entienden eso? ¿Por qué? Porque desde entonces ellos están bajo dominio de las naciones, bajo poderes gentiles. Estuvieron bajo Babilonia, estuvieron bajo Persia, incluso cuando volvió Zorobabel y volvieron a la tierra prometida, estuvieron bajo los poderes de Persia. Luego estuvieron bajo Roma y ahora están dispersos por el mundo. Son los tiempos de los gentiles dominando sobre Jerusalén. Hasta que venga este rey. Miren la promesa de Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y dice que este hombre reinará. Hermanos, Isaías 11 y 12 habla del reinado magnífico del descendiente de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de David. A veces se habla del retoño de David o del renuevo de David, a veces se habla del renuevo del tronco de Isaí. Retoñará, brotará alguien justo que reinará para siempre. Bueno, dice el apunte, los israelitas no poseen ese reino hoy en día, ni un rey en la actualidad. Es por la sencilla razón que han sido castigados con vara. Pero las promesas siguen en pie. Dios, ¿se acuerdan que leíamos en el Salmo? No falseará su verdad, no faltará su verdad, está pendiente. En segundo lugar, el reino será terrenal, necesariamente es terrenal. A David no se le cruzó por la cabeza un reino en el corazón, o un reino en una iglesia en Buenos Aires, no, o un reino en el cielo, en algún planeta o en algún... No, el reino terrenal. Las promesas hechas a Abraham y a David, ¿entienden? Sencillito, el sentido natural y corriente de las palabras. En tercer lugar, es necesario un futuro arrepentimiento nacional de Israel para que Dios les levante un rey digno de la descendencia de David y lleguen a tener ese reino prometido, como dice Isaías, desde ahora y para siempre. Es decir, desde cuando comience a reinar para siempre. Dios prometió, no va a falsear su verdad, hay que esperar que lo cumpla. Expresiones del Salmo 89, no sé si las leímos todas, pero dice, juré a David, no falsearé mi verdad, no olvidaré. Cerramos este tema, hermanos. Dios prometió a David, Dios ha de cumplir. Llegará y debe llegar el día que los judíos tengan su tierra y tengan un reino y un digno rey de la descendencia de David reinando sobre ellos para siempre. No lo tienen hoy. Vamos a estudiar la expectativa de que pronto viene. Vamos a estudiar en realidad el paso de los años, que ese rey vino, fue rechazado y al ser rechazado ascendió al Padre y un día retornará. Maravilloso, Dios cumplirá sus palabras. Juró Jehová a David, no falseará su verdad, no olvidará. El reino pertenece a los judíos y al descendiente digno de David. Amén. Vamos a tomar ahora los últimos minutos que nos restan y vamos a considerar el cuarto pacto que condiciona lo que Dios hará en el futuro. Dios prometió en el pasado, su palabra se ha de cumplir en el futuro. Dios prometió un nuevo pacto. Fíjense, notable, este pacto no lo va a prometer a ningún patriarca ni a ningún rey, se lo va a prometer al pueblo mismo. El primer pacto lo prometió a Abraham, pacto abrahámico. La tierra es para la descendencia de Abraham. El segundo, el pacto deuteronómico. Si bien está dirigido al pueblo, es una reafirmación del pacto abrahámico con alguna condición en cuanto al tiempo de permanencia en la tierra prometida. El tercer pacto lo prometió al rey David, pacto davídico que veíamos anteriormente.
Y ahora entramos en el pacto nuevo, o sea, Dios promete a la nación de Israel que hará en el futuro un nuevo pacto, que haría y hará un nuevo pacto. Vamos al libro de Jeremías. ¿Saben una cosa? En uno de los tiempos más oscuros, en una de las horas más oscuras de la historia de Israel, cuando por años Jeremías predicó y nadie se convertía, predicaba y el sumo sacerdote lo azotaba, predicaba y los corruptos reyes y príncipes allí lo metían preso y lo azotaban. Por años, cuando la hora más oscura de la historia de Israel fue en ese momento, cuando Dios desechó esa generación, anunció que los iba a llevar al cautiverio, pero a través de Jeremías les anunció un nuevo pacto. ¡Qué maravilloso es Dios! Iba a ejercer la necesaria disciplina sobre el pueblo de Israel, pero también iba a anunciar su misericordia. En el futuro haré nuevo pacto. No como el primero, ustedes fallaron en el primero, yo haré un nuevo pacto y esta vez será estable y eterno. Vamos a leer en nuestras Biblias Jeremías 31 en adelante. Jeremías 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, ¿con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hermanos, sencilla observación de hermenéutica. ¿Qué dice? ¿Con quién es el nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No vengamos con ideas extrañas ni cambiemos el valor de las palabras. Es sencillito. ¿Estamos? Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Cuál es ese pacto? El pacto con Moisés. En Sinaí, allí reciben el pacto de la ley. No como aquel pacto, porque ellos invalidaron mi pacto, dice el 32. Aunque yo fui como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Una gran, o podríamos decir, grandes promesas para el pueblo de Israel y de Judá. Dios va a hacer un nuevo pacto porque ustedes fracasaron en el primero, les está diciendo. Cuando los saqué de Egipto y les di el pacto de la ley, fracasaron. Entonces yo haré un nuevo pacto. Bueno, no solamente está allí, vamos a capítulo 32 de Jeremías. Corría el año 10 del rey Sedequías y todo era una corrupción allí. Hacía un año que Jerusalén estaba sitiada, si leemos la historia. Jeremías va a comprar una propiedad, Dios le envía a comprar y luego le explica por qué. Señor, todo va a ser destruido y me envías a comprar una propiedad en Anatot. Bueno, era una prueba profética de que los haría regresar y los bendeciría en la tierra. Jeremías 32, 37, dice... He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y fíjense, y les daré un nuevo corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí.
Versículo 41, y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma, porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este grande mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo, y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís está desierta. Versículo 44, heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán. Y el 44 termina diciendo, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Nuevo pacto. Vamos ahora al libro de Ezequiel, avanzamos. El siguiente libro, Lamentaciones, el siguiente, Ezequiel. En capítulo 16 de Ezequiel, hermanos, es notable la figura. Jehová es marido, Jerusalén esposa infiel, que en el fin de los tiempos Jehová la toma y la rescata. Fíjense el lenguaje allí, es para leer en casa todo el capítulo 16, y dice Ezequiel 16, 59, pero más ha dicho Jehová el Señor, ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, etcétera, etcétera, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por, versículo 62, por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová. Para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Ezequiel 36, rapidito, Ezequiel 36, 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habías llegado. Santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones. Versículo 24. Os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré ¿a dónde? A vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis preceptos, estatutos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros patriarcas y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios, etcétera, etcétera. Podríamos leer más. Nuevo pacto, hermano. Grandes promesas. Mire, un resumen de las promesas allí en el apunte. Al pie de la hoja 13, las promesas son incondicionales. Dios dice, yo haré, yo daré. Ustedes fallaron en el primer pacto, yo voy a hacer pacto nuevo. Número 2, promesas perpetuas, lo leímos recién en Jeremías 31. Número 3, estas promesas son basadas en el derramamiento de la sangre del Mesías. Tendríamos que, no tenemos el tiempo, pero mirar allí Zacarías 9, 10 y 11, y también ver en Mateo 26 cuando el Señor dice al pasar la copa, esta es la sangre de mi pacto. Este pacto nuevo no se iba a realizar sobre la base de la obediencia de Israel a la ley, no, porque ellos fracasaron. Este nuevo pacto lo iba a hacer Dios por la sangre derramada del Mesías. Un misterio para los judíos, que nosotros después podemos comprender mejor y con el correr de los estudios vamos a ir comprendiendo. Y estas promesas fueron dirigidas, hermanos, a Israel y a Judá. Lo leemos en Jeremías 31 y recién dijimos que no hay que cambiarle el valor a las palabras. Hermanos, Dios prometió a los judíos nuevamente y nuevo corazón. ¿Sabe qué es eso? Lo que hoy tenemos nosotros, regeneración. También prometió perdón de pecados, tenemos nosotros también. También prometió la morada del Espíritu Santo.
prometió para ellos un gran conocimiento mundial de Dios y paz perpetua y prosperidad en la tierra prometida. De una manera sucinta y rápida, esas son las promesas del nuevo pacto para Israel y Judá. Creo que entendemos que apunta al futuro, ¿no? Los judíos no tienen esto. Ahora, ustedes pueden leer un poco en el apunte en cuanto a la perspectiva escatológica. Y los teólogos debaten un poco aquí. Los amilenialistas que dicen que no hay reino, dicen, no, el nuevo pacto se cumple en la iglesia y ya Israel no tiene nada que ver. No hay futuro para Israel, dicen algunos amilenialistas. Pero mirando bien las Escrituras, debemos entender que el nuevo pacto de Jeremías, o anunciado en Jeremías, Ezequiel y Zacarías, fue prometido a los judíos. Y Dios no puede falsear su palabra. Por lo tanto, hermanos, entendamos, el cumplimiento final de este pacto apunta hacia el futuro de Israel. Ya lo vamos a volver a remarcar. Pero nos preguntamos, ¿y hoy se cumple? Sí, también se cumple en nosotros que somos la iglesia. Sí, es decir, todo judío y todo gentil que cree en Cristo como Salvador y que derramó su sangre que limpia de todo pecado, recibe la regeneración, perdón de pecados, nuevo corazón, nuevamente, y recibe el Espíritu Santo. ¿Sí? Miren, aunque Dios no nos prometió nada a nosotros, porque éramos gentiles y estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, ¿entienden? Nosotros al recibir a Cristo hemos recibido las bendiciones soteriológicas del nuevo pacto. ¿Entienden eso? Bendiciones que atañen a la salvación eterna de nuestro ser. Perdón de pecados, nuevamente, nuevo corazón, Espíritu Santo, seguridad de salvación eterna. Pero no se cumple enteramente el nuevo pacto en nosotros, porque a nosotros no nos prometió ni tierra, ni paz en la tierra, ni prosperidad en la tierra. ¿Entienden? Digamos así, nosotros recibimos esas bendiciones de salvación a causa del rechazo que los judíos hicieron del Mesías. ¿Se da cuenta? Dios abrió la predicación a los gentiles. Y la sangre del nuevo pacto del Mesías es también el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios abrió la predicación a todas las naciones, porque Dios ama a todas las naciones. No es solamente Dios de los judíos, sino también Dios de las naciones y de todos los seres humanos. Entonces, vamos a tratar de explicarlo brevemente y cerramos en esta oportunidad. El nuevo pacto se cumple parcialmente hoy en día en la iglesia. Al recibir a Cristo como Salvador y al confiar en su sangre que nos limpia de todo pecado, recibimos los beneficios soteriológicos, todo lo que tiene que ver con nuestra salvación. Y por la gracia y la misericordia de Dios, no porque nos haya prometido algo. ¿Entiende? Bien. Pero el final y total cumplimiento del nuevo pacto apunta hacia el futuro, hermanos. Porque Dios se lo prometió a Israel y a Judá. Y Dios lo va a cumplir. Los va a reunir de todas las naciones, los va a traer a su propio país, los va a limpiar de pecados, les va a perdonar, les va a dar su Espíritu Santo y les va a dar el reino y les va a dar paz y prosperidad en la tierra prometida, porque a ellos se los prometió. ¿Entiende? Juró Jehová y lo cumplirá en el fin de los tiempos con ellos. Literalmente se cumplirán todas y cada una de sus palabras. ¿Comprendemos? Bueno, podemos ya ir cerrando, dando gracias a Dios profundamente por dos cosas. Primero, porque nos ha alcanzado en su gracia con estas tremendas bendiciones de salvación eterna por la obra de Cristo en la cruz. Nos ha dado perdón de pecados, regeneración, Espíritu Santo y seguridad eterna. Gloria sea al Señor por su misericordia y su amor para nosotros.
Número 1, nos vamos agradecidos, nos llenamos de agradecimiento y de adoración a Dios por esa obra de misericordia en nuestras vidas. Y segundo, en el enfoque del tema que estamos estudiando, debemos necesariamente mirar hacia el futuro, hermano. Y hacemos un resumen de los 4 pactos. Dios le prometió a los judíos, el pacto abrahámico, ¿qué le prometió? La tierra, desde el río de Egipto hasta el Éufrates, para Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia. Le prometió, ¿qué más? El reino a David, y que un rey reinará de su linaje en justicia y magnificencia en Jerusalén. ¿Y qué más le prometió? Que aquella generación que herede este reino se conviertan a Jehová y se arrepientan, serán perdonados, limpiados, llenos del Espíritu, y en la tierra disfrutarán paz y prosperidad. Y eso apunta al futuro. ¿Se da cuenta, hermano, por qué comenzamos a estudiar desde la historia, desde atrás, desde los pactos? Porque juró Jehová en la antigüedad, se proyectó su fidelidad a través de los siglos y aún apunta hacia el futuro. Juró Jehová, Jehová ha de cumplir sus promesas al pie de la letra. Esperamos, por lo tanto, y lo vamos a estudiar en clases sucesivas, que vendrá la hora de tribulación y vendrá el regreso del Mesías y los judíos tendrán en su tierra todo lo que Dios les ha prometido. Mientras tanto, nosotros, en este paréntesis transitorio de formación de la Iglesia en el mundo, damos gracias a Dios infinitamente. Porque por el rechazo de ellos vino el mensaje a nosotros, como dice Pablo en Romanos 9, 10 y 11, ¿no? Llegó el Evangelio de salvación por la fe en Cristo y por la gracia de Dios a nuestras vidas. Hermanos, gracias a Dios por cómo Él controla los siglos y los tiempos y las rebeliones de las personas y hace los movimientos necesarios. Controla todo y cumplirá al pie de la letra cada frasecita de su palabra, cada promesa que ha hecho. Amén. Gloria sea al Señor, y cerremos con una palabra de gratitud y de adoración por su fidelidad y su amor a nosotros, a Israel, al mundo, a las personas. Dios y Padre, muchas gracias. Pudimos considerar de manera rápida y sencilla estos 4 pactos, Señor, que condicionan los eventos del porvenir. Porque tú has jurado, Dios, promesas muy grandes a Abraham, Isaac, Jacob, David y al pueblo de Judá y al pueblo de Israel, y tú has de cumplir. Gracias porque la vemos proyectarse a través de los siglos y entendemos que tú las cumplirás. Pero en medio de los tiempos te damos gracias hoy y aquí nosotros, porque habiendo rechazado Israel al Mesías, fue abierta la predicación del Evangelio de salvación a los gentiles. Y llegó a nuestras vidas el mensaje de la salvación por la fe en Cristo, y hoy te queremos dar muchísimas gracias. Muchísimas gracias por cómo tú manejas y controlas los tiempos, los siglos y cada acontecimiento. Muchísimas gracias por esta salvación tan grande en Cristo Jesús. Muchísimas gracias por tu palabra, Señor, que podemos entender y confiar que tú has de cumplir al pie de la letra. Como dijo el Señor, ni una jota ni una tilde faltará de cumplirse. Te damos la gloria, Señor, con corazones agradecidos, y te alabamos cerrando este estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén.